En Debate MX se encendió la bomba en Coapa. América ya hizo corte y despidió a su director deportivo en medio de la presión por falta de refuerzos, pocas ventas y la novela de Veiga que sigue desgastando. Pero lo que más llama la atención es que Santiago Baños se blinda y mantiene el control, dejando la sensación de que cayó un chivo expiatorio mientras el problema de fondo sigue. Y ahora el equipo tiene obligación total con el regreso de Cendejas, Sánchez y Henry Martín. América debe responder este sábado, anotar y ganar, o la crisis se va a poner peor. Y fuerte abrazo. A ver, claramente se había tensado la cuerda en el Club América. Los resultados del año 2025 no habían favorecido para nada a el proyecto deportivo que había conquistado un histórico tricampeonato. No hubo refuerzos en el mercado invernal de hace un año y ahí comienza un poco la debacle. Jugadores que terminaron el ciclo y no salieron a tiempo, futbolistas que tenían contratos muy largos con salarios muy altos y que no pudieron ser vendidos en su momento o ahora, y el mismo hecho de que los refuerzos no llegaron en tiempo en este mercado invernal, o incluso de que la inversión de cerca de 28 millones de dólares del verano pasado pues no ha cuajado como se espera en Coapa, y hablo de Alan San Maximán, Alexis Gutiérrez, José La Pantera Zúñiga y también Isaías Violante. Ninguno ha sido una solución inmediata, un jugador de impacto para América. El hecho de que en este mercado invernal en particular el equipo tuviera varias necesidades implicaba lo mismo para la directiva, la necesidad de vender. Y lo cierto es que al no poder negociar, jugadores como Javairo Dilrosun, Igor Lichnowsky, Kevin Álvarez, que en su momento podía haber salido a León, el caso por supuesto hoy por hoy de Víctor Dávila, la no renovación de un jugador canterano como Ralph Orquín, que saldrá libre sin minutos en este semestre, en el próximo verano, fue sumando al entorno negativo. Ha sido una decisión en donde, como bien dicen ustedes, se corta el hilo por lo más delgado, y era antes que la caída del presidente deportivo Santiago Baños o del propio entrenador André Jardine, la que iba a rodar era la cabeza de Diego Ramírez. León, sabemos quién va a llegar, qué está pensando América, van a mantener la posición esta que pareciera en algunos casos ser hasta medio un escudo, ¿no? Para no llegar directamente hasta la presidencia, en fin, no sé cómo lo estén planteando. Y si esto detiene, por ejemplo, la negociación de Veiga, ¿quién la estaba llevando? ¿Era Ramírez o esta sí la opera directamente Santiago Baños? Sí, hoy hablábamos en Equipo F, ¿no? Con Ricardo Peláez. Me tocó cubrir como periodista esa época de Peláez como presidente deportivo de América, en donde no tenía un director deportivo. Esta estructura sí lo tiene y va a ser ocupado por el director de scouting de las Águilas en los últimos 6 años y 5 meses. Un nombre que no estaba en la palestra. Si mucha gente decía Diego Ramírez, ¿qué hace Diego Ramírez en América? Bueno, era el director deportivo. Es Antonio Ibrahim. Eso estamos en posibilidad de confirmar. Lo dimos desde hoy por la tarde en Fútbol Picante, y Antonio Ibrahim, que ya tiene casi 9 años de experiencia en el Club América, antes fue el jefe de analistas de video del año 2017 hasta septiembre del 2019, cuando es ascendido al director de scouting. En su, digamos, en sus tareas esenciales estaba manejar el área de inteligencia deportiva y hacer básicamente 2 pilares. Uno, el análisis de rendimiento deportivo sobre los jugadores que ya pertenecen a la institución, en todas las categorías, en la rama femenil, varonil, y la otra, el análisis de los perfiles de aquellos jugadores que pudieran llegar al nido. Contrataciones en donde participó en los últimos 6 años, a ver, muy puntuales: Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, por ejemplo, entre otros. Algunas que no le funcionaron, Jorge Meré y seguramente otras más, ¿no? Jugadores que no han cuajado en América. Como todo, no es una garantía que haya un escauteo para que el futbolista se adapte a un equipo con tanta exigencia como América, pero es Antonio Ibrahim el que toma el relevo de Diego Ramírez, aunque, ojo, esta es información nueva, me dicen que podría ser un interinato, Ricardo, es decir, no se descartan más cambios y en múltiples niveles en el próximo verano. Eso te iba a decir justamente, León, te saludo con mucho gusto. Eso te quería preguntar, hoy digamos que la tormenta llegó y mojó plenamente a Diego Ramírez, pero de alguna manera Santiago Baños ahí se protegió con ese puesto que él inventó para de alguna manera ser un pararrayos, ser alguien a quien le caigan primero las culpas antes que te lleguen a ti. Por un lado. Por el otro lado, de alguna manera también a Jardín lo ponen tranquilo. O sea, Jardín, mira, pues sí, nos falló tal, pero de aquí en adelante te prometemos que las cosas van a funcionar mejor.
¿Esa lectura tiene sentido? Sí. ¿Y cuál es el apoyo que tiene Baños para no pensar que en la siguiente sacudida sea él el que salga? Sí, por ahora Baños ha perdido a su brazo derecho, un hombre de toda su confianza como Diego Ramírez, que participaba desde luego en las negociaciones, en renovaciones de contrato, en todas las necesidades del futbolista, del primer equipo, sobre todo, como un enlace con el propio entrenador. Sé que hubo diferencias. No una ruptura, no una pelea personal entre Andrés Jardine y Diego Ramírez, pero sí diferencias importantes, porque uno, el directivo, le cuestionaba al entrenador ya la táctica, el cambio de sistema, torneo a torneo, las decisiones en cambios en el terreno de juego, la falta de resultados, claramente, ¿no? Y me dicen a mí que en un momento dado Diego Ramírez hubiese puesto a Andrés Jardine como, pues justamente, ¿no?, el hombre a salir de la institución. Y por el otro lado, el entrenador le cuestionaba justo la planeación deportiva, el decir, a ver, si sabíamos desde el verano que teníamos muchas necesidades y el equipo quedó eliminado el 29 de noviembre en los cuartos de final con Rayados, Héctor, pues tuvo todo el mes de diciembre para traer refuerzos, claro. Y el primero llegó el 4 de enero, Rodrigo Dourado, ya había 18 días de pretemporada. Entonces, América hoy no ha cerrado a Rafael Veiga, y ahorita hablamos de ese tema, porque todo el mundo dice, pues, ¿qué está pasando en el club, no? El presupuesto no es el de otros años, lo he comentado extensamente, y para eso necesitaba consolidar ventas que no se lograron establecer. No es responsabilidad única de Diego Ramírez, está compartida, ¿no? Jugadores, técnico y los dos presidentes, tanto Santiago Baños como Héctor González Iñárritu, pero lo cierto es que iba a rodar una cabeza pronto, y repito, esa tenía que ser la del hilo más delgado. La gente se acuerda del tricampeón de Jardine, no del tricampeón de Diego Ramírez, ¿no? Perfecto, Lion, te mandamos abrazo. Gracias. Con a Diego Ramírez no tengo nada a favor de él, mucho menos en contra. Mi problema es por qué a Diego Ramírez nunca se le aplaudió en los éxitos, pero es al primero al que echan en el fracaso. Me parece injusto, me parece que lo están usando. Un chivo expiatorio, sí, por supuesto. Lo están sacrificando a él por otros, porque es más fácil echar a Diego Ramírez que a Santiago Baños, a Héctor González Iñárritu, a Andrés Jardine. Mi Richard, mi conclusión es que te faltó tener o poner a un director deportivo. Sí. Quizá ahí seguirías en el América. A ver, quizá ahí estarías, lo habrían echado a él. Ricardo, lo dijo mejor y más claro, Sergio. Ahí va. Te faltó poner a un director deportivo, mi Richard. A ver, vamos a contar un poco de historia. Dale. Cuando me toca llegar a la América como presidente deportivo, porque ese era el puesto, presidente deportivo, había un presidente operativo, que era John de Luisa y el señor Azcárraga. Al año cambia, John de Luisa sube al presidente del Comité de Fútbol de Televisa y entra Pepe Romano como operativo. Entonces queda el señor Azcárraga, John de Luisa y después las dos presidencias. Claro. Me toca elegir a un cuerpo técnico y traigo al Miguel Herrera con Santiago Baños de auxiliar y con Diego Ramírez de auxiliar. Ahí los conocemos. Entonces ellos hicieron su trabajo como cuerpo técnico. Se ganó el título, el 2013, ¿se acuerdan? Todo perfecto, todo maravilloso. A la selección. Después nos vamos a la selección, ahí pasaron otras cosas en Brasil, nos fue muy bien en Brasil, pero bueno. Miguel se quedó en la selección y yo me quedé en el América. Ya vino Mohamed y todo. La estructura era así. Ahora, quiero el segundo punto, sí darle importancia al área operativa. El área deportiva elige al técnico y junto con el técnico, con base en un presupuesto, traen a los jugadores. Pero el dinero pasa por el área operativa. Entonces aquí hay una responsabilidad también operativa en que no pueden con Dilrosun o no pudieron, en que Lichnowsky no lo pueden quitar, en que no pueden traer al otro. ¿Por qué? Porque el área deportiva no se encarga del dinero o de los sueldos y de esas cosas. No. Eso lo hace el área operativa, que le corresponde a Héctor González Iñárritu. Eso es lo que yo les puedo contar. Yo creo que Jardine, antes de que lo corran, se va a ir. Yo pienso que ya está un poco desgastada. Va a ser una salida como esta, Ricardo. La querrán vender como de mutuo acuerdo. Yo creo que al final del torneo dice León de Lecanda, en la tarde nos dijo que va a haber cambios. A lo mejor el señor Jardine dice, gracias, le van a sobrar opciones en el extranjero y en México. Pero esos son los... Vamos, porque vale la pena. Gustavo Mendoza, ¿cómo estás, Gus? Buenas noches, saludos a todos. Yo he hablado, Paul, a la gente en casa, he repetido constantemente en estas épocas del tamaño que la tiene el América, ¿no? He hablado de la grandeza, que ya no tiene la cartera del tamaño que solía tenerla para ir y contratar. Y cuando lo haces, Fabián te pone inmediatamente atención. Sí. Y ahora debo decir que ya vimos de qué tamaño la tiene Jardine, ¿no? La responsabilidad
de dirigir América es total de André Jardine. Si André Jardine tiene una disputa, un conflicto que se alarga y que no se puede solucionar, porque esto no es de un mes ni de 2 semanas, que lo dijimos el 15 de enero, lleva tiempo desde aquel partido en Tijuana que citamos alguna vez cuando Osorio dirigía a los Xolos y que se consiguió la información por parte de Diego y se le puso a Jardine. Jardine dijo eso es desleal. Y ahí han comenzado una serie de situaciones ríspidas que han derivado hoy a que Diego Ramírez esté fuera del primer equipo del América, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando ven los directivos, los altos mandos, Emilio Azcárraga, el Grupo La Manio, quien tenga que dirigir, hoy hay un conflicto entre mi director deportivo del primer equipo y mi entrenador. Espaldarazo total, André Jardine, que se vaya Diego. Oye, no, pero espérame, no lo corras del equipo. Bueno, porque ayudó también. Fue tricampeón claro. Y subcampeón, no lo corras del equipo. No vaya a ser que vaya a ir a contar las cosas a otro lado. Entonces mejor déjalo dentro de la institución, lo reubicamos y al cabo ya no puede hablar, ¿no? Se me hace conocido ese. ¿Cómo va a ir a hablar a otro lado si sigue en la nómina? Ya. Reubícalo, reacomódalo, ¿no? Por ahí en otro lado. Y eso es lo que ha pasado con Diego Ramírez. Y bueno, a mí sí me parece que sí le están dando el espaldarazo total, lo entiendo. Me parece justificado a André Jardine. Vamos a ver qué pasa con lo de Paulo Víctor. Por cierto, hoy suena Ibrahim, un joven de apellido, un nuevo directivo de apellido Ibrahim, que sería el nuevo director deportivo. ¿No lleva tiempo como visor? Lleva tiempo trabajando en inteligencia deportiva. Incluso a Paul le tocó. Sí. A Paul le tocó como jugador, ya muy joven empezando. Antonio Ibrahim o ¿Y Ibrahim. si lo va a palomear Jardín? Pues no sé si lo tengan que palomear Jardín. Pues cómo no. Bueno, no lo sé, yo creo que es más bien de Baños. Pero si nos estás diciendo que le están dando las llaves de Cuapa, del nido. Y ahora, para terminar de mi parte con ese tema, una cosa es, obviamente, la responsabilidad que ha tenido Diego Ramírez en los fichajes últimos. Creo que todo eso ya lo entendimos. Pero cuando el América fue tricampeón y llegó a 4 finales consecutivas, nadie dijo nada. Nos llenamos en aplausos y en elogios para Santiago Baños, hasta para Héctor González Iñárritu, hasta para alguno que otro directivo, Emilio Azcárraga, etcétera. Y nunca mencionamos a Diego Ramírez. Ahora que Diego Ramírez tiene estos problemas que se hacen públicos y que ventilamos hace 2 semanas y que hoy lo corren, ahora él es el acusado. En pocas palabras. ¡Que pase el desgraciado! En pocas palabras, Gustavo Mendoza, estás diciendo que Diego Ramírez, un tipo de perfil bajo, que casi no aparecía. Sí. Casi no aparecía. Hijo de Chucho Ramírez. Hijo de Chucho Ramírez, que casi no aparecía. Sí. Que él fue parte del éxito del América también. Sí, fue. Y que ahora, cuando hay una crisis en el América, se necesitaba señalar a alguien. ¿Y a quién escogen? A Diego Ramírez. No, así no digo eso. Pues es lo que estás diciendo, lo escogieron a él. Era el que más la había cajeteado, más se había equivocado, más la había regado. ¿Pero por en su qué? relación con André Jardine y con la selección de algunos refuerzos. Y era el momento justo de decir, ¿quién va a ser el culpable? Diego Ramírez. Pero es que yo digo, a ver, la ha regado. Me cuesta trabajo entender esto. Y yo lo veo así. Cuando tú eres director deportivo de una institución tan grande como América, la decisión no es tuya. La decisión es ahí existe el presidente deportivo, existe un técnico un consejo. Y hay un consejo donde hay una decisión. Yo no creo que ese sea uno de los grandes Ese consejo motivos. fue el que yo no sé si le eso bajó el dedo a Diego déjame Ramírez. decirte, no sé si ese es el gran problema que tuvo Diego. Pero lo que me sorprende muchísimo es que si Diego llega conmigo, Baños, porque llegó con Baños, Sí. no hay que olvidarnos. Tengo entendido que son amigos. Y son amigos. Sí. Yo soy de las gentes que yo defiendo a mi gente. Hasta donde yo puedo, lo defiendo y pido que, a ver, llegó conmigo. Trabajaron con Miguel. Miguel llevó a Baños y llevó a Diego también. A Diego. En algún momento. Tú lo defiendes. Te voy a dar una Yo no digo que no lo defiendo porque no lo estoy diciendo lo que yo haría y lo que debe de hacer una gente que tiene valores. Te voy a dar una información que quizá no debería adelantar, ni debería decir. ¿Otra? Pero la voy a decir. Le van a dar otra posición a... Tengo entendido, me cuentan, ya sabes que tengo pajaritos por aquí, pajaritos por Tu equipo allá. de trabajo. Equipo de trabajo, información, corroboramos, cotejamos y ya una vez cotejada la información, la publicamos, la decimos.
Tengo entendido que después del Mundial, Santiago Baños ha sido el elegido por parte de Emilio Azcárraga para que asuma el control de la Federación Mexicana deportivamente hablando. Ok. ¿Sí? Entonces, dentro de los movimientos estratégicos que va a proponer Emilio Azcárraga, si es que sigue teniendo el poder después del 2026, porque ahí viene el G8 empujando, Jesús Martínez, Jorge Hank, Vergara, intentando arrebatar un poquito de ese control de la federación e intentar revolucionar el mando en el fútbol mexicano, que lo veo probable, lo vería yo muy sano y ojalá lo lograra el G8, lo veo muy difícil, pero si Emilio Azcárraga sigue mandando, su iniciativa y su propuesta en lo deportivo es Santiago Baños, a quien le ha dado mucho éxito al América y lo reubicaría en una posición dentro de la Federación Mexicana con el poder total deportivo para que sea el encargado de dirigir del 26 en adelante después del Mundial deportivo los temas de la Federación. Pues administrativamente me imagino seguiría Miquel. No sé si Miquel u otro elegido por Emilio Azcárraga, si es que no le va bien. Si le va bien, seguro va, ¿qué es bien? Sexto partido. Si no pasa de grupo, se queda en el cuarto, probablemente toda esa estructura se va a sacudir como pasa cada mundial, que al final vuelven a poner los mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque el que decide es Emilio Azcárraga. Cuando Emilio Azcárraga deje de decidir, quizá veremos otros nombres o nombres de gente que no vienen de la misma línea, del mismo hilo, que comen de la misma cartera de Televisa. Cuando Emilio, si es que algún día, y ojalá mis ojos lo vean muy pronto, que Emilio Azcárraga deje de mandar, y no tengo nada personal con el señor Azcárraga, pero simple y sencillamente, si la familia Azcárraga en los últimos 30 años ha dirigido la Federación Mexicana de Fútbol, por ende la selección, por ende la liga, y seguimos igual o cada vez peor, quiere decir que la fórmula no está funcionando, que es tiempo de ver otra fórmula que tome las riendas de la federación y que sean otras personas las que elijan a los directivos y a los técnicos, y cómo se trabaja en esa federación y cómo se trabaja en esa liga. Insisto, nada personal con Emilio Azcárraga, pero ya tuvo innumerables ocasiones para demostrar que sus elecciones son las acertadas y las correctas. Y nos hemos encontrado cada mundial con que no son así. Y para colmo, el fiasco del Mundial del 22. Si en este Mundial del 26 no se logra el sexto partido, sería el momento ideal para el que el G8 asuma ese poder, le den la posibilidad a otro grupo de manejar las cosas diferentes a lo que se ha venido manejando. Si no se ha manejado bien o se ha manejado de la misma manera y no funciona, hay que cambiar de fórmula, pues si no es ningún secreto mayor. Hoy en Debate MX traemos una de esas noticias que no solo mueven la agenda, la sacuden. Porque en el América hubo revolcón, hubo corte, hubo golpe de timón, despidieron al director deportivo. Y el mensaje que se está leyendo en el ambiente es brutal. Alguien tenía que pagar por el desorden, por la falta de refuerzos, por las operaciones que no se cierran, por la sensación de que el club se está quedando atorado justo cuando la afición exige grandeza. Pero aquí viene el punto que en Debate MX no podemos dejar pasar. Mientras cae una cabeza, Santiago Baños se blinda. Y cuando en un club tan mediático como América se habla de blindaje, estamos hablando de política interna, de control, de narrativa, de quién queda parado para decir, el problema era aquel, no yo. A ver, vamos a hablar sin rodeos. En el América, cuando las cosas no caminan, siempre hay una pelea por el relato. Porque no es lo mismo decir, fallamos todos, a decir, falló él. Y este tipo de decisiones, cuando sacas al director deportivo en medio de críticas por mercado, por fichajes trabados, por salidas que no se concretan, por cupos que no se liberan, suena eso a que se eligió una persona para cargar la factura de problemas que vienen de una estructura entera. Y ojo, no estamos defendiendo a nadie a ciegas. Aquí no se trata de santificar al que se va. Puede haber objetivos internos que no se cumplieron, puede haber decisiones mal tomadas, puede haber procesos mal ejecutados. Pero la pregunta incómoda, la que la afición se hace y la que la prensa está olfateando es, ¿de verdad el problema del América era solo ese puesto? ¿O están usando al director deportivo como el fusible para que el tablero siga funcionando igual? Porque lo que está a la vista es esto. América ha estado bajo fuego por falta de refuerzos y por falta de ventas. Y esa combinación en un club grande te mata. Si no refuerzas, te estancas. Si no vendes, no liberas cupos, no mueves salarios, no creas espacio para traer lo que quieres. Y luego viene el tema de las novelas. El caso Veiga, por ejemplo, que se ha convertido en un símbolo de todo lo que le desespera al americanismo.
No es solo queremos a Veiga, es queremos eficiencia, queremos autoridad, queremos que el América cierre operaciones como grande, sin temblar, sin tardarse, sin estirarlas, hasta que el mercado se vuelva un circo. Y cuando una operación tarda, cuando se enreda, cuando te filtran que sí, que no, que falta una salida, que falta un cupo, que falta el acuerdo, esa tardanza quema a cualquiera dentro del club. Entonces llega el despido y el mensaje parece ser, ya hay consecuencias. Pero aquí entra el detalle, Baños se blinda. ¿Qué es blindarse en el América? Es quedar bien colocado en la mesa de decisiones, es mantener poder, es sostenerse ante los de arriba, es salir a escena con el discurso correcto, es filtrar que esto se hace por objetivos deportivos, es dar a entender que se corrigió el rumbo. En pocas palabras, blindarse es sobrevivir por ahora. Porque en el América nadie está blindado de verdad si la cancha no responde. Puedes blindarte en la oficina, pero el sábado te juzga la pelota. Y ahí es donde todo conecta con el otro gran tema de la semana. El América está obligado a reaccionar. Y no solo a reaccionar con un, ay, qué bien jugamos, no. Está obligado a reaccionar con lo que en este club es mandatorio, gol y victoria. Porque además se juntó una presión enorme. Han sido partidos donde el América ha sufrido de cara al arco, donde la narrativa ha sido, y el gol, y la contundencia, y el punch. Y cuando un club grande se atora con el gol, se convierte en un tema mental, se vuelve ansiedad, se vuelve prisa, se vuelve desesperación, y el rival, si es inteligente, te lleva a ese pantano. Ahora, en este contexto, aparece una noticia que en teoría debería ser bálsamo. Recuperan a Cendejas, recuperan a Sánchez, recuperan a Henry Martín. 3 nombres que cambian el paisaje. Cendejas te da banda, te da ida y vuelta, te da presión alta, te da desborde y sociedad. Sánchez te da equilibrio, te da pulmón, te da recuperación y continuidad. Y Henry Martín, Henry es referencia, es colmillo, es oficio, es liderazgo, es presencia en el área, es el delantero que te fija centrales y te abre espacios para que lleguen los demás. Es decir, el América recupera armas justo cuando el entorno está incendiado. Y eso convierte el partido del sábado en algo más que un juego. Lo convierte en una prueba de carácter del proyecto. Porque imagínate el escenario, despides al director deportivo, se habla de chivo expiatorio, Baños se blinda, la afición está con la mecha corta y luego sales a la cancha y no ganas. ¿Qué pasa? Se arma el vendaval, se empieza a pedir más cambios, se empieza a señalar al técnico, se empieza a señalar a los jugadores, se empieza a cuestionar a los que se blindan. Entonces América no solo juega contra el rival, juega contra su propio contexto. Y en Debate MX sabemos que cuando un club juega contra su contexto, el margen de error se vuelve microscópico. Ahora, vamos a tocar el punto más interesante. ¿Por qué se llega a esto? ¿Por qué un club como América termina en una sacudida directiva? La respuesta suele estar en 2 cosas: resultados y planeación. Si los resultados no acompañan y la planeación se ve floja, alguien paga. Y si además hay desgaste interno, diferencias de criterio, roces en la relación directiva cuerpo técnico, se acelera el choque. Porque también hay algo que se comenta, que el director deportivo tenía un rol fuerte en scouting, en la búsqueda de perfiles, incluso en complementar lo que el entrenador pedía con opciones de inferiores, siempre con el visto bueno de Jardín. Eso suena muy bonito en teoría, pero en la práctica, si el entrenador pide algo y no se lo cumplen, se genera frustración. Si el área deportiva propone algo y el entrenador no lo quiere, se genera tensión. Si la directiva quiere ahorrar y el técnico quiere calidad inmediata, se genera choque. Y si encima el mercado te exige liberar cupos y no lo logras, la maquinaria se traba. Entonces, la pregunta que debe estar flotando en Coapa es, ¿qué falló? ¿Falló la ejecución? ¿Falló la negociación? ¿Falló la lectura del mercado? ¿Falló la capacidad para vender? ¿Falló la coordinación interna? Porque si falló solo una pieza, el cambio puede funcionar. Pero si falló la coordinación, si falló la estructura, entonces lo que viene es reacomodo y más presión. Y por eso muchos sienten que este despido es más una válvula de escape que una solución definitiva. Y aquí viene el tema de la credibilidad, porque el americanismo es exigente, pero también es observador. Tú puedes despedir a alguien y decir, es por incumplimiento de objetivos deportivos. Perfecto. Pero ¿cuáles objetivos? ¿Traer refuerzos de cierto nivel? ¿Vender a ciertos jugadores? ¿Liberar cupos? ¿Tener lista de fichaje cerrada antes de cierta fecha? ¿Mantener una relación sólida con el cuerpo técnico? ¿Proteger el proyecto? Cuando un club habla de objetivos y no los detalla, la afición llena el vacío con sospecha
Lo corrieron para apagar el fuego. Y si además el que se queda se blinda, se siente como un movimiento de poder más que como una autocrítica. Pero cuidado, no confundamos blindaje con victoria. Porque en América, si el equipo no gana, no importa quién se blindó, todos terminan expuestos. La historia del fútbol mexicano es clarísima. Los proyectos se sostienen con resultados. Y el América, más que ningún otro, vive bajo juicio semanal. Y ahora sí vamos a aterrizar en el sábado. Porque todo esto se decide en parte en la cancha. América llega con la obligación de anotar. Esa palabra pesa, porque un equipo grande puede empatar uno que otro partido, puede tener un mal día, pero no puede convertirse en un equipo sin gol. El gol es el combustible de la narrativa. Sin gol, el América se vuelve vulnerable, se vuelve criticable, se vuelve discutible. Con gol, el América se transforma, juega más suelto, presiona mejor, se siente superior, el rival se hunde y la afición se enciende. Entonces, con Cendejas, Sánchez y Henry Martín recuperados, se acaban las excusas para muchos. La prensa va a decir, ahora sí están completos. La afición va a exigir, ahora sí muestren jerarquía. Y el entrenador Jardín va a estar en el foco, porque si el equipo no responde con estas piezas, la conversación cambia de nos faltaban jugadores a hay un problema de funcionamiento, y esa es la línea roja. Y ojo, que todo esto ocurre en paralelo a la novela Veiga, porque la demora en una contratación grande no solo afecta al mercado, afecta al ánimo, afecta la percepción, afecta la autoridad. Una América que tarda demasiado en cerrar fichajes se ve para su afición como una América que no está imponiendo condiciones. Y el americanismo odia eso, porque la identidad del club es mandar, es golpear, es imponer. Cuando esa identidad se rompe la paciencia. Por eso este debate MX hoy no se trata de se fue el director deportivo y ya. No. Se trata de entender que esto es un síntoma de algo más grande. Se trata de entender que América está en un punto donde necesita recuperar el control del relato, control en la cancha y control en la oficina. Y si solo controlas una parte, la otra te revienta. Ahora, yo te lo planteo así. Si el América gana el sábado y por fin anota, el despido se va a leer como sacudida efectiva, como se apretó el botón y el equipo respondió. Si el América gana, pero sufre y sigue sin convencer, la gente va a decir, ok, pero el problema sigue. Y si el América no gana, entonces el despido será el primer capítulo de una novela peor, porque vendrán las preguntas. ¿Y ahora quién ficha? ¿Y ahora quién negocia? ¿Y ahora quién responde por Veiga? ¿Y ahora quién se hace responsable de las salidas? ¿Y por qué Baños sigue blindado? ¿Y hasta cuándo? Porque el fútbol no perdona el vacío de autoridad. Si huele a incertidumbre, se la come. Y la afición del América, cuando huele a incertidumbre, se enciende. Así que hoy, en Debate MX, yo cierro con esto. Lo de América no es solo un cambio de puesto, es un movimiento de tablero. Sacan al director deportivo y el club intenta mandar un mensaje de control, mientras Baños se blinda y se queda con el volante. La afición lo interpreta como sacrificio y política interna. Y el sábado se convierte en la prueba definitiva. Con Cendejas, Sánchez y Henry Martín de vuelta, América no solo tiene que ganar, tiene que mostrar que el proyecto sigue vivo, que el club sigue mandando y que el gol vuelve a Cuapa. Porque si no vuelve el gol, ninguna oficina alcanza para tapar la tormenta. Ahora te toca a ti. ¿Esto fue justicia deportiva o chivo expiatorio? ¿Baños realmente está blindado o solo está postergando la presión? Y el sábado, ¿el América reacciona o se hunde en su propia novela? Te leo en comentarios. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video, porque en Debate MX no venimos a contar la noticia. Venimos a ponerla en la mesa y a debatirla como se debe.